adicción al trabajo y otras enfermedades laborales. Para tratar estos temas nos acompaña la doctora Gladys Martínez Santiago. Ella es académica de la Facultad de Medicina, especialista en medicina del trabajo. La doctora Erika Villavicencio Ayub. Ella es académica de la Facultad de Psicología y también especialista en estos temas. Le cedo la palabra a la doctora Erika Villavicencio, por favor, si nos puede compartir la información que nos quiera dar en esta conferencia. Claro que sí, buenos días a todos, agradezco la invitación y en este caso les vengo a platicar de algo que seguramente nadie conoce ni nadie lo ha vivido, es la adicción al trabajo. Adicción al trabajo, también conocida como trabajolismo, que hay algunas traducciones así, o workaholism. Pues empecemos a definirlo. Una de las definiciones más generales es esa necesidad incontrolable, excesiva de estar trabajando y que cuando no estoy haciendo alguna actividad laboral empiezo a presentar ansiedad, como en cualquier otra adicción cuando estoy alejada del estímulo. Hay algunas características de este tipo de adicción que nos van orientando a entender si una persona es trabajólica. Estas características tienen que ver con un trabajo excesivo, con un trabajo de hacer el trabajo de manera compulsiva, que va ya como les decía en la definición, una necesidad muy imperiosa. Tener mayor control sobre las actividades, inclusive dificultad para delegar, para trabajar en equipo. Prioridad sobre otras áreas de la vida, cuando la persona prefiere estar haciendo el trabajo por la razón que sea, versus atender otras áreas personales, de entretenimiento, familiares, en fin. También se han caracterizado estas personas cuando muestran un alto nivel de energía, de compromiso, que después en nuestra cultura mexicana, donde hay algunos paradigmas no tan sanos, laboralmente hablando, donde se confunde mucho el qué es ser responsable, qué es ser comprometido, versus qué te puede llevar a una adicción en el trabajo. Porque independientemente de que aquí en México se premie, que a continuación les voy a platicar un poquito más de eso, cualquier adicción trae consecuencias y cualquier adicción es un tema a atender y a tratar, inclusive, repito, la adicción al trabajo. Hay diversos factores que propician la ocurrencia de la adicción al trabajo. Vamos a dividirlos en factores individuales y factores organizacionales. Dentro de los factores individuales tenemos 4 aspectos importantes. Uno es el aspecto familiar. Hemos encontrado que las personas que suelen desarrollar este tipo de adicción vienen de una familia donde alguno de sus miembros, mamá o papá, presenta ya algún tipo de adicción en general. Y que vienen de alguna familia disfuncional. Entonces la persona crece aprendiendo a refugiarse de alguna forma en el trabajo, porque pues generalmente, como les decía, son personas que tienen una vitalidad importante y que encuentran en la actividad laboral pues una recompensa, una satisfacción, y entonces se refugian ahí hasta desarrollar este tipo de adicción. Este tipo de personas también puede presentar problemas de autoestima y entonces cuando la autoestima es baja y no reciben cierta aprobación de otras personas y la encuentran en el ámbito laboral, pues la pueden desarrollar. Tiene que ver también con los valores de la persona. Cada persona tiene su escala de valores y dependiendo de cómo los distribuya, podría ser que el trabajo sea una prioridad para esta persona y por ende desarrollar más actividades de esta índole. Otro aspecto es la satisfacción laboral que las personas se encuentran desarrollando este tipo de actividades. Repito, puede ser un refugio inicialmente, más la aprobación social que esto tiene. Les pongo un ejemplo rápido. Cuando llega el papá o la mamá a la casa a altas horas de la noche y viene de trabajar, pues es bien recibida, ¿no? Déjala, tu mamá viene cansada, viene de trabajar. O tu papá es muy responsable, es muy trabajador. Entonces, la percepción con la que uno va
entendiendo estas variables es que es positiva y es que te van a reconocer, a premiar este tipo de conductas. Aunado a esto están los factores organizacionales. Y aquí, según un estudio que realicé, el 85% de las organizaciones en México son consideradas organizaciones tóxicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen las condiciones adecuadas, que no cuidan a su talento humano y que promueven diferentes trastornos. El estrés, que es un trastorno que ocupa nada más y nada menos el primer lugar el país a nivel mundial, que en otra ocasión hablaremos de eso, pero que va muy relacionado con la adicción al trabajo, con burnout, con acoso laboral, con presentismo, en fin, la lista es amplia y las estadísticas son alarmantes. Si la misma organización no tiene las condiciones adecuadas para que el colaborador pueda tener un balance de vida y trabajo, es muy probable que desarrolle algún tipo de trastornos, incluyendo el que les estoy platicando. Si no están distribuidas las cargas de trabajo, definidos los horarios, ese es un factor muy importante. Son diversas las organizaciones que sabes a qué hora entras, pero no tienes una hora de salida. Y conforme avanza el horario, se suman los pendientes. Entonces, ese es un factor clave porque un trabajólico suele llevarse trabajo a su casa. ¿Qué otras características tiene un adicto al trabajo? Pues encontramos que son personas que pueden tener o suelen tener 2 empleos, o bien su actividad laboral más estudiar, más atender el hogar, etc. Son personas que descansan poco y trabajan más de su horario. Ya empiecen a hacer su lista de sí lo tengo, también. Personas que les cuesta mucho trabajo desconectarse de las actividades laborales. Tenemos aquí otro factor que viene a sumar y a afectar de manera significativa, que es el uso de la tecnología. Todo este avance tecnológico, como los smartphones, el internet, etcétera, ha incrementado de 5 a 20 horas de trabajo a la semana por persona. Entonces, de por sí, un trabajólico es aquel que suele trabajar más de 50 horas semanales y le agregamos el factor tecnológico, que podemos estar fuera de la oficina, de viaje, en la madrugada, atendiendo correos y demás cosas. Son las personas que cuando están enfermas trabajan, que cuando están de vacaciones, las veces que llegan a estar de vacaciones, porque no suelen salir de vacaciones constantemente, prefieren estar trabajando. Cuando son días festivos, fines de semana, siguen estando conectadas. Permítanme usar ese término ahorita que estoy hablando de la tecnología. Es característico que un trabajólico, cuando no está haciendo alguna actividad de su trabajo, presenta ansiedad o se siente culpable. O sea, estás en una reunión familiar y estás pensando, híjole, ahorita puedo estar avanzando el reporte o la investigación o lo que tenga que entregar y no estoy aquí. O sea, siento esa culpabilidad. Les cuesta mucho trabajo desarrollar actividades en trabajo en equipo o delegar, como les decía. Suelen ser perfeccionistas y exigentes. Tienen pensamientos recurrentes cuando no están trabajando sobre el mismo trabajo. Suelen no tomar vacaciones, como les decía. Se sienten bien cuando están en su oficina o haciendo algo relacionado con esto, más que cuando están en otro espacio. Y obviamente esto pues va a tener una repercusión en las relaciones personales. A veces la persona tiene escasa o nula relación con amigos, familiares, repito, por esta prioridad que se le da a cada cosa. Con esto yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes reúnen varias características? Entonces, somos trabajólicos, ¿no? El tema aquí importante es distinguir que ser adicto al trabajo no es lo mismo que ser comprometido. En nuestra cultura se ha confundido
estos términos, estas características, y se ha fomentado para beneficio de muchas organizaciones, tontamente, porque a final de cuentas esta adicción afecta no solo a la persona, sino también a la organización. Y creo que el punto fundamental es entender y educar a los trabajadores la diferencia entre dar resultados, tener compromiso, ponerse la camiseta, tener empowerment, etcétera, alcanzar los objetivos, versus desarrollar algún tipo de trastorno que me va a dañar en primera instancia mi salud, mi integridad, el impacto que va a tener con mi familia. Obviamente una persona que tiene adicción al trabajo presenta mayor índice de divorcios, de problemas familiares, más todos los problemas de salud que esto conlleva, desde gastritis, colitis, insomnio, incremento en el uso de diferentes sustancias como el cigarro, el tabaco, en fin, en el aspecto físico, pero también en el aspecto conductual. Tengo ansiedad, estrés, dificultad para relacionarme con otros, mayores problemas personales, en fin, la lista es larga y cada quien va somatizando de forma diferente. Inclusive para llegar a uno de los problemas más graves es la enfermedad llamada Karoshi, originaria de Japón, pero que lamentablemente en México cada vez hay más casos de Karoshi. ¿Qué es el Karoshi? Es el infarto al miocardio, que en muchas ocasiones puede ser un infarto fulminante. Ya nos ha tocado conocer de forma cercana personas que han muerto por esta causa, y es derivada pues principalmente por la carga de trabajo que manejan y por ende el estrés. Algunos datos para que vayamos entendiendo la magnitud de esta adicción, derivado de un estudio que hicimos en la Facultad de Psicología. Encontramos en una muestra de 3,000 personas que el 35% de los encuestados se consideran adictos al trabajo. Repito, uno de los factores clave que están interfiriendo o ayudando a que esta adicción vaya en aumento es el aspecto tecnológico. Seguramente ahorita más del 90% pues está conectado, trabajando con este medio, y repito, es uno de los pretextos más fáciles para caer en esta adicción, porque lo tienes al alcance de tu mano. En un clic tú ya estás de nueva cuenta realizando acciones de actividad laboral. Encontramos que la mayor prevalencia van en las personas que están entre los 29 y los 48 años. Son los principales adictos. Y el número de horas que le dedican al trabajo está siendo un factor clave. La gran mayoría, el 65%, desarrolla actividades entre 10 horas y 12 horas por día. Si le vamos sumando, ya no queda tiempo para hacer otro tipo de actividades como atender a la familia, ejercicio, inclusive el mismo descanso adecuado. También encontramos que esta adicción no distingue nivel socioeconómico, no distingue género, no distingue puestos. Hay mayor probabilidad de desarrollar la adicción cuando estás a nivel coordinador para arriba, pero cada vez hay más casos en donde ya a niveles operativos también están desarrollando esta adicción. Quiero poner el foco en las organizaciones. Creo que tienen una tarea importante y un reto que atender para que esta cifra no vaya en aumento. Si bien cada generación, los baby boomers, los X, los millennials, tienen características con las cuales las generaciones tienen que hacer frente y adaptarse a ellas para obtener sus índices de productividad necesarios, las condiciones que están ofreciendo hoy día la gran mayoría de las empresas no son las óptimas. Hay que hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son los diferentes trastornos que nuestro personal está presentando, y que este diagnóstico sea de manera oportuna, preventiva, que se les dé la información necesaria
qué es la adicción al trabajo, y entre otros, para que la persona esté informada y pueda detectarlo también a nivel individual. Hay que trabajar mucho con los líderes. Los líderes son los responsables de su equipo de trabajo, los responsables de llegar a los resultados con la gente, no a pesar de la gente. Lamentablemente también el tema de liderazgo hay mucho por hacer. Hay a veces poca formación de líderes. Tenemos líderes técnicamente muy buenos en la mayoría de las organizaciones, pero líderes que no tienen una inteligencia emocional adecuada, que no saben delegar, que no tienen una comunicación asertiva, en fin, muchas competencias blandas, por llamarlas de alguna forma, que son fundamentales para que la persona se desarrolle óptimamente en los equipos de trabajo. En la adicción al trabajo, por ejemplo, el que pone el mal ejemplo, valga redundancia, suele ser el líder. Y si el líder es un trabajólico, pareciera que promueve y premia con mayor razón este tipo de adicción y hace que el resto del equipo desarrolle a la par el trastorno. Hay que revisar las cargas de trabajo. No la cantidad se refleja en calidad. Aquí en México y varias entidades encargadas de estos estudios constantemente nos han dicho, somos un país que trabaja por encima del número de horas que otros países, pero no somos precisamente el país que tiene un índice de productividad alto. No somos un país que se caracterice por los días de vacaciones, pero sí por el nivel de estrés. Entonces la fórmula, ya con estos resultados vemos que no es la ganadora. Hay que hacer ciertas reformas al interior, hay que darle paso a el proyecto de norma todavía para que se convierta en norma, la 035, donde promueve este diagnóstico oportuno y la obligación de los patrones a estar haciendo actividades en pro de evitar los trastornos ocupacionales y por ende los factores psicosociales. Prácticamente todos estos trastornos inciden en el desempeño, en el correcto desempeño que pueda tener el colaborador. En la permanencia, hoy día el reto no es atraer al personal, sino retenerlo, y retenerlo de una forma correcta, que la persona esté sana, que esté contento y satisfecho para que pueda dar los resultados esperados. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque me habían dicho. Si quiere, lo pueden soltar en preguntas y respuestas. Tiene la palabra la doctora Gladys Martínez Santiago de la Facultad de Medicina. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, es un excelente foro para poder compartir lo que es la salud en el trabajo. Empezaremos con lo que definen algunos organismos internacionales, como es la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional, que dice que es una ciencia de anticipación. ¿Para qué? Para identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que están presentes en los ambientes de trabajo y que pueden dañar la salud de los trabajadores, pero no solamente se circunscribe al área de trabajo, sino también para las comunidades o para el ambiente en general. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo establece que el objetivo principal de la salud en el trabajo, que es una multidisciplina, es promover y mantener el más alto grado de bienestar biopsicosocial de los trabajadores en todos sus empleos, hombres y mujeres. Y entonces, bueno, estas premisas, hay diversos países que son miembros de la OIT y que firman convenios o ratifican convenios relativos a la salud en el trabajo, como es el convenio 155 y el convenio 161 de la OIT, en el que establece cuál es la actuación de todos los servicios de salud en el trabajo dentro de las organizaciones. Sabemos que dentro de las empresas pueden existir diferentes contextos. La organización es algo muy importante que determina la salud o el bienestar de un trabajador. Sin embargo, también están presentes agentes de riesgo, como es agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, a los que también se exponen los trabajadores y que los pone en constante vulnerabilidad a su salud.
La OIT, que funciona desde 1919 como organismo tripartita, establece cuáles son las normas que deben de seguir los organismos, las empresas y los países relativos a la salud en el trabajo. Ahora, referente a la salud de los trabajadores, existen algunas estadísticas que nos pueden dar un panorama general de cómo se están comportando. Tenemos dentro de las primeras causas de enfermedades de trabajo, dos de ellas, las más importantes por su frecuencia, son las hipoacusias y las bronconeumopatías. Entre ambas, hace 10 años, en el año 2000, más de 10 años, en el año 2006, se reportaba el 58% de todas las enfermedades de trabajo eran por hipoacusias y bronconeumopatías. En el siguiente quinquenio, a partir del 2011 al 2015, se reportó un descenso de estas enfermedades de trabajo con 26%, y en el año 2016 esta cifra todavía fue bajando un poco más. Las enfermedades de trabajo en México tenemos un gran problema porque hay un subregistro, y esto no quiere decir que nosotros estemos mejor que otros países, porque nuestra tasa de enfermedades de trabajo en el 2006 era de 2 enfermedades de trabajo por cada 10,000 trabajadores, y en el 2016 se reportó una tasa de 7 enfermedades de trabajo por cada 10,000, comparado con otros países latinoamericanos en que reportan una tasa de 57 y Rumanía de 52, no quiere decir que estemos en buenas condiciones de trabajo, sino que hay un problema de subregistro. Hay un reporte que publica la Organización Internacional del Trabajo en que se calcula que cada año 2.34 millones de personas mueren debido a accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Y también se producen 160 millones de casos de enfermedades que no son mortales que se relacionan con el trabajo. Ahora, ¿cómo está la situación de los trastornos mentales que se relacionan con el tema del día de hoy? Pues en el 2006, en nuestras estadísticas nacionales, no se registró ningún caso de trastorno mental como enfermedad de trabajo. En el siguiente año, 2007, se reportaron solamente 13 casos, que fue menos del 1% de todas las enfermedades de trabajo. Finalmente, en recientes años, en el año 2016, se reportaron 168 casos de un total de 12,622 enfermedades de trabajo, que corresponde al 1.3% de trastornos mentales reconocidos como enfermedad de trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Sabemos que a partir de las reformas estructurales, que fueron en total 11 reformas, a partir del año 2012, modifica todo lo que son las condiciones de empleo dentro de las empresas en nuestro país. Esto ha incrementado, sobre todo por la reforma laboral, en que se permite el trabajo flexible o la subcontratación, que es el outsourcing. Esto hace que el trabajo sea de mala calidad, por así denominarlo. Sin embargo, ese término se le ha denominado como empleo precario o precariedad laboral. ¿Cómo está la situación del empleo en nuestro país? ¿Qué calidad de empleo tenemos? Existe un estudio que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2005, en donde encuestaron una serie de población económicamente activa, y el 33% de ellos reportó desempleo. El 40% reportó no tener contrato o bien tener un contrato temporal. El 38% de ellos reportó miedo a perder su empleo en el próximo año, y 74% de los encuestados manifestó insatisfacción económica, y más del 80% reportó que el salario mínimo no le alcanzaba ni para los alimentos. Esto lo que nos permite ver es que el empleo en México es un empleo precario. Ahora, las condiciones de empleo precario también se relacionan con afectación a la salud, principalmente la salud cardiovascular y la salud mental, porque los trabajadores se someten a una serie de estrés crónico por una incertidumbre en el trabajo, por preocuparse de que su salario no les alcanza, porque puede ser que los corran en el siguiente contrato o ya no les vayan a dar más empleo,
porque no le respetan sus derechos sociales, porque no pueden solicitar una incapacidad médica cuando se requiere, porque no tienen sindicato, en fin, son condiciones de empleo precarios que mantienen al trabajador en una disfunción del sistema nervioso autónomo, que es el que regula la frecuencia del corazón. No solamente del corazón, sino de otros órganos, mantiene una estabilidad en la presión arterial, en la secreción de hormonas como es el cortisol, que intervienen en la génesis incluso de obesidad o de diabetes. Por lo tanto, tener un empleo precario me condiciona un estrés mental crónico y una afectación de mi sistema nervioso autónomo que puede conducirme a una cardiopatía isquémica y mortalidad. Existen estudios en otros países en donde se ha reportado una relación significativa de empleo precario o de temporalidad en el empleo y su disminución en la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Quiénes son los más vulnerables en cuanto a este tipo de precariedad laboral? Pues curiosamente el personal de salud y los profesores, quienes tienen contacto con usuarios, con pacientes, son los que tienen más exigencia mental y que además las condiciones de empleo no son las mejores. Existe un estudio que se realizó en un hospital de la Ciudad de México en médicos residentes, quienes su jornada, bueno, son jornadas extenuantes, quienes tienen guardias ABC, hay días que no duermen, además de preparar todo lo que son sus clases o sus reportes, sus informes. Y entonces se mostró en este estudio que se realizó que este grupo de trabajadores especiales presentaban bajo control sobre su trabajo, estrés laboral y una disminución de la variabilidad del ritmo cardíaco, que lo predispone a un riesgo cardiovascular. Pues eso es un panorama general de la situación que hay de precariedad laboral en nuestro país. Y bueno, en cuanto a las enfermedades, en últimos años han incrementado los trastornos musculoesqueléticos, sin embargo no son tan importantes como lo son las neumopatías y las hipoacusias. Ahora, ¿cuál es este reto que nosotros tenemos en el país? Es verdad que surgió el proyecto de norma en octubre del 2016 para la vigilancia de los factores de riesgo psicosocial en las empresas. Sin embargo, vemos que nosotros todavía tenemos enfermedades de trabajo que no hemos podido controlar, de aquellos agentes que sí podemos ver, tocar, medir, sentir, cuantificar. Sin embargo, los factores psicosociales son más difíciles. Lo que para un trabajador puede ser estresante, para otro no. Lo que para uno puede ser un estrés positivo y llevarlo a mejorar incluso su salud o a ser mejor profesionista, para otro puede ser que no. Y entonces tenemos un reto muy grande en cuanto pues se aplique la norma ya como tal, que sea obligatoria la norma oficial de factores psicosociales. Tenemos un gran reto, porque tenemos que aprender el cómo identificarlos, cómo evaluarlos, cómo controlarlos. Y bueno, pues hasta aquí ahorita mi participación. Gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para las preguntas. En primer lugar, Alberto Álvarez de Capital 21, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Preguntarles, ¿existe algún perfil de las personas que pueden desarrollar más fácil este tipo de adicciones? Y la otra pregunta sería, ¿la ley de salud en México contempla las enfermedades del trabajo como causas de incapacidad? Es decir, si se tiene ya detallado cuáles son las causas que pueden causar incapacidad o se tratan como enfermedades generales. Okay, pues si quieres empezar con la primera y yo la segunda. Ok. Sí hay un perfil, les platicaba que son ciertas características que la persona puede presentar y que favorece la ocurrencia o el desarrollo de la adicción. La persona tiende a ser perfeccionista, exigente, mostrar alto nivel de energía, gusto por el trabajo, prefiere estar realizando trabajo que otro tipo de actividades. En su escala de valores ocupa un lugar importante. Ha venido de una familia que presenta algún tipo de adicción o bien que se fomenta pues este gusto por estar haciendo las funciones laborales, pero también es una persona que muestra un trabajo excesivo, compulsivo, que
dedica más de 10 horas al día al trabajar, que tiende a desarrollar 2 actividades, 2 trabajos, o trabaja y estudia, en fin, personas que les cuesta trabajo a veces relacionarse con otras personas y se refugian en su trabajo, personas con problemas de autoestima y que encuentran una satisfacción una satisfacción dedicándose a su actividad profesional, que les cuesta trabajo realizar, valga redundancia, trabajo en equipo o delegar, que son muy exigentes, que son perfeccionistas, como les decía. Entonces son una serie de características y que van acompañadas de una ansiedad cuando estoy haciendo otras cosas, y ese sentimiento de culpabilidad cuando no estoy trabajando. Esas podrían ser los primeros características para distinguir a alguien que puede desarrollar la adicción versus alguien que a lo mejor sí está muy vinculado con su trabajo, pero que llega solamente esa vinculación o compromiso, pero que no es, que puede irse de vacaciones, que puede estar los fines de semana tranquilo, que puede desconectarse sanamente. O sea, hay una diferencia. La línea puede ser delgada, pero las consecuencias sí son muy claras entre una y otra, ¿no? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, la dependencia que se encarga de establecer las normas para identificar las enfermedades de trabajo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que a través de la Ley Federal del Trabajo existen ciertos artículos que permiten que un médico especialista en medicina del trabajo pueda relacionar o establecer una relación causa-efecto del trabajo con las enfermedades laborales. Para esto existe una lista que se establece en el artículo 513 de la misma Ley Federal del Trabajo, en donde dice cuáles son las enfermedades que se consideran como enfermedades de trabajo, y asimismo también menciona cuáles son las ocupaciones que se relacionan con cada una de las enfermedades de trabajo. Sin embargo, no son exclusivas. Si yo actualmente puedo identificar que hay una relación estrecha de una enfermedad con el trabajo, se puede hacer un análisis minucioso, establecer la relación de causa-efecto y se reconoce como enfermedad de trabajo. Además de que en su artículo 514 de la misma ley permite evaluar o darle un porcentaje de daño a esas consecuencias por el trabajo, que puede ir desde el 1% hasta el 100% de incapacidad, que se traduce en una remuneración económica para el trabajador. Pero esto es lo que no queremos hacer. En las empresas necesitamos prevenir antes que resarcir el daño. Esta es una tabla para resarcimiento del daño y es lo último que se hace, ¿no? La indemnización del trabajador por las consecuencias del trabajo. Laura Murillo, de Canal Judicial. Gracias, buenos días. ¿Podríamos hablar de alguna cifra general del país, del número de personas que están afectadas por esta adicción al trabajo? Y bueno, ¿cuál sería la consecuencia de que no se atiendan desde las empresas, desde la gente que pueda hacer esas proyecciones de cómo se encuentran sus trabajadores? ¿Cuál sería la consecuencia de que no se atienda? ¿Se prevé que aumente considerablemente el número de personas que son adictas al trabajo? Y bueno, ¿cuál sería la situación de estas personas? Gracias. Bueno, una cifra global como tal no la tenemos, pero me atrevo a hacer una hipótesis con base en lo que hemos encontrado en diferentes acercamientos con el ámbito organizacional. Alrededor del 35% podría ser la cifra, y va en aumento. Las condiciones de trabajo que se están permeando a nivel nacional no son las óptimas en la mayoría de los casos. Y este tipo de malas prácticas se siguen difundiendo. Conforme la situación del país avanza, en el sentido de que no hay ningún cambio todavía en la aceptación de reformas y de políticas públicas al respecto. Están avanzando, pero desde el 2015 que hubo la reforma a la ley federal, a la fecha la norma no ha entrado en vigor. Entonces estamos hablando ya de 3 años y no conozco aún la fecha en la que pueda convertirse en una norma oficial.
En el momento que eso suceda, que espero sea pronto, seguramente vendrán muchas acciones a implementarse por la obligatoriedad que adquiere este tipo de características. Y que las empresas, si no es por convicción, sea por obligación y miedo a algunas multas o consecuencias negativas, pues efectúen este tipo de acciones en pro de la salud de sus colaboradores. Las consecuencias son múltiples, ya lo decía la doctora. ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros al estrés, al burnout, a la adicción al trabajo? No hay una línea clara, porque cada quien tiene diferentes características. Algunos pueden ser más propensos a desarrollar trastornos relacionados con trastornos de sueño, otros con enfermedades somáticas, otros con efectos cardíacos, gastrointestinales, en fin. O sea, catalogar las consecuencias de estos trastornos ocupacionales son múltiples y creo que eso ha venido a complicar justo la implementación de normas o cualquier tabla de enfermedades relacionadas, porque cada persona reaccionamos de forma distinta. Las consecuencias desde la parte psicológica, y seguramente ahorita la doctora complementará, son graves a mediano y largo plazo. A corto plazo pareciera que no afecta tanto, porque imagínense tener un grupo de adictos al trabajo cuya prioridad es estar conectados todo el tiempo, pues para la organización es bueno, entre comillas. Tengo gente que está produciendo, que a lo mejor está haciendo el trabajo de 2 o 3 personas, que tengo amplios turnos cubiertos, etcétera. Pero conforme esta conducta se mantiene, las consecuencias empiezan a llegar de diferentes formas. No solamente en la salud, como lo platicamos ahorita, cada quien puede tener repercusiones de diferente forma, sino también hay mayor índice de accidentes, de errores por el cansancio acumulado, por la tensión, se afectan las relaciones en las organizaciones, empiezas a fomentar los conflictos y el mal manejo de ellos, porque tampoco es que tengamos amplia formación en el manejo de conflictos y resolución de problemas al interior de las organizaciones. Entonces eso afecta que los resultados no se alcancen. Hay mayores índices de rotación, a veces porque la persona ya está incapacitada de poder seguir trabajando de alguna forma que no puede controlar, mucho cansancio, las cosas ya no salen, no llegan los resultados, ya no está a gusto con su jefe, con su equipo de trabajo, o ya le sobrepasó la situación y lo mejor es abandonar el trabajo, independientemente de que haya una necesidad económica que lo ha venido manteniendo o soportando esta condición. La organización tiene que gastar no solamente en reclutar constantemente, sino en capacitar. La administración del conocimiento, o sea, cuando alguien se va, pues se lleva información importante. Tampoco las organizaciones en México nos caracterizamos por hacer una administración adecuada del conocimiento y a veces cuando alguien se va, se lleva la información. No hay planes de sucesión adecuados. La persona no sabe con claridad. Estoy hablando en términos generales. Obviamente hay organizaciones que tienen buenas prácticas, pero son las menos. La gran mayoría de las personas no saben con claridad qué tengo que hacer para ascender a un puesto de mayor sueldo, de mayor jerarquía, y pareciera que a nivel informal el mensaje es: trabaja duro, que vean que estás comprometido, que vean que estás disponible 24/7 y entonces te vuelves un candidato para poder crecer. Pero a veces no pasa. Y en el camino pues vienen muchos trastornos. Yo les preguntaría, ¿qué queremos para nuestro país? ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Porque muchas veces dedicamos los mejores años a un trabajo intenso y cuando ya tenemos la oportunidad de disfrutar de esos frutos, pues ya estamos pagando nuestras enfermedades, ¿no?
Sí, solamente resaltar que hay consecuencias para ambas partes, tanto para la organización como para el individuo. Para la organización se traduce en cuestiones económicas, baja productividad, aumento de los accidentes de trabajo, por lo tanto aumenta la prima que deben de pagar a Seguridad Social, aumenta el ausentismo y aumenta el presentismo laboral, que esto trae pérdidas económicas importantes a las empresas. Dicen, para mí es más pérdida el presentismo que significa ir a trabajar pero no trabajar, como quien dice nada más ir a calentar la banca. Eso es el presentismo laboral y le pega más económicamente a la empresa el presentismo que el ausentismo. Por otro lado, las consecuencias en el individuo pues son claramente daño a su salud en cuanto a la parte mental y física también, como ya lo mencionamos, cardiovascular es uno de ellos, elevación de la presión arterial y se incrementa el número de enfermedades por estilo de vida, porque si además es un trabajador sedentario, que vive bajo estrés, que tiene la adicción al trabajo, tiene malas condiciones de empleo, en fin, todos estos factores se suman y quien termina pagando la factura pues es el trabajador. Se va a retirar de manera temprana antes de que cumpla los años de vida laboral que tiene ya establecido la empresa. Una empresa, anteriormente eran menos de 30 años, ahora es 30, 35 o hasta 40 años laborados productivamente. Sin embargo, si se me retira un trabajador antes de que cumpla sus 30 años de vida laboral, esto me va a traer pérdidas económicas a la empresa. Pero el trabajador se retira por una enfermedad y entonces puede determinarse un estado de invalidez o un estado de incapacidad permanente, pérdida de la salud. Y la calidad de vida del individuo es mala, porque no está sano, se retiró y está enfermo, genera costos de atención médica para los servicios de salud en el país. Y es todo un ciclo. Entonces esto va afectando la economía del país, la situación política, la situación social de nuestro país y no lo vemos de esa manera, pero cuando empezamos a hilar todo, las consecuencias que tiene el trabajo, la mala organización en el trabajo, nos impacta a todos. También a Dulce Soto de Reforma. Gracias, buenos días. 3 preguntas, por favor. La primera es saber si para que se considere que alguien es adicto al trabajo tiene que ser una acción consciente o voluntaria o no necesariamente. Es decir, a lo mejor yo no me quiero conectar en domingo todo el día, pero mi trabajo me lo exige. Porque si no les contesto rápido, hay un regaño, aunque sea tu día de descanso. Entonces quiero saber si tiene que ser una acción voluntaria o solamente el propio entorno te puede llevar a esa adicción. La siguiente pregunta es saber si además de esta dificultad para establecer qué puede ser enfermedad de trabajo, lo que comentaban, si hay algunos obstáculos políticos para que la norma no se haya aprobado, para que esté ahí parada. Y la última, en lo que llegamos a tener condiciones ideales de trabajo, ¿qué puede hacer el individuo para bajarle a la adicción o para no ser un adicto al trabajo? Gracias. Bueno, pues quisiera tener todas esas preguntas, esas respuestas, porque sin lugar a duda nos abrirían un panorama a los que nos dedicamos a investigar y a promover conductas sanas y buenas prácticas. Desde mi óptica, te voy a tratar de responder. La adicción generalmente viene de 2 vías. La primera es cuando el individuo la desarrolla. Obviamente uno de los síntomas es la negación. Si ustedes detectan a sus compañeros y dicen, ay, puede ser un adicto, y le preguntan, lo primero que les va a decir es, no soy adicto. Pero bueno, con las características que hemos venido platicando en la mañana, pues podríamos tener un perfil un poco claro. La otra vía de desarrollo también es cuando el ambiente laboral propicia o fomenta que uno genere esa adicción. Como bien lo dices, la tecnología facilita que estés conectado, inclusive los fines de semana, vacaciones, estás enfermo, en fin, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, ha venido a elevar la cifra y a sumar más adictos a ella. Entonces, si las prácticas
de tu grupo de trabajo fomenta, puede ser que con el paso del tiempo caigas o desarrolles esta adicción, porque es una práctica común, ¿no? Y si no lo haces, no estás dentro del grupo. Pero es en el menor de los casos. Generalmente es primero por voluntad o por, pues de alguna forma escaparte de esa realidad a la que estás huyendo y caes en una actividad que recibe ciertos satisfactores, o has aprendido que por ahí está el desarrollo profesional. Es más factible que un adicto empiece ahí. De igual manera, yo siempre les he comentado, hoy día las oportunidades de trabajo dan para que un colaborador se mueva más fácilmente de una organización a otra que en años pasados. Lo recordaremos con nuestros papás, nuestros abuelos, llegaban a una organización y se quedaban prácticamente toda su vida laboral. Hoy día los millennials les dijeron a las empresas: o me cuidas o me voy, o me tienes contento o busco otras opciones. Y de ahí que empresas, organizaciones distintas que no tenían problemas de rotación, hoy presentan índices considerables por esta amplia, movilidad que hay. No obstante, la situación económica del país, la realidad social en la que nos desarrollamos, no da tantas opciones a que nos vayamos de empresas tóxicas, y por eso solemos tolerar o aguantar por otras necesidades que tenemos. ¿Cuáles son las situaciones que están frenando la implementación de esta norma? Las desconozco. Sí creo que el momento que se implemente, muchas organizaciones tendrán que dedicar ciertos recursos económicos, ciertos recursos. Perdón, ¿por qué personas? Por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En sus inicios, cuando empezaban a desarrollar, también estaba la Secretaría de Salud por toda esta nueva categoría que tienen que hacer de las enfermedades ocupacionales. O sea, diagnosticar estrés no es fácil, por mencionar alguno. Por ejemplo, saber diferenciar cuando el colaborador está estresado por su trabajo versus por su vida o porque está enfrentando alguna otra situación. Entonces, ¿cómo definir cuando sí es responsabilidad de la organización y cuando más bien es por otra índole? O sea, todos estos elementos han venido, sin lugar a dudas, a dificultar los protocolos que se deben de establecer, las condiciones y por ende la norma, pero seguramente también con todos estos elementos nuevos en donde, como parte de esta reforma, debemos de garantizar que los espacios de trabajo fomenten la calidad de vida, que sean espacios saludables, que se cuiden los factores psicosociales, pues les va a traer una serie de reestructuraciones internas a la organización que las que no estén preparadas seguramente tendrán mucho trabajo o padecerán un rato para implementar y cumplir con estos elementos. Sin lugar a dudas, estos retos se tienen que tomar. México es uno de los países que no tiene una norma al respecto, pero si volteamos la vista al extranjero, nos llevan de 5 a 10 años de ventaja, y pues los índices mundiales nos están diciendo que el camino es por allá, ¿no? Buscar índices de productividad, buscar calidad de vida, balance, cuidar la salud, porque todo esto se va a ver reflejado en presupuestos cada vez mayores a restaurar la salud de los colaboradores o bien atender las enfermedades del trabajo derivadas de esto. Y bueno, los que estamos en pro de que se implemente, estamos ansiosos de que esta norma por fin llegue y empezar a trabajar. Es un trabajo en conjunto. Las organizaciones no tienen por qué terminar de educar a sus colaboradores, porque a veces el colaborador trae malas prácticas desde la escuela también, trae alguna serie de situaciones familiares, de vida, que fomentan este tipo de trastornos,
creo que sí, repito, es un trabajo en equipo. Las organizaciones tienen mucho por hacer al interior, capacitar adecuadamente, darle cabida a sensibilizarlos en estos temas, cuidar sus evaluaciones de desempeño, claridad en qué hace cuál es el ciclo de vida de un trabajador, repito, cómo poder ascender a mayores sueldos, mayores puestos, en fin, o sea, la tarea es ardua. Pero también el colaborador que demuestre compromiso, que aproveche esos recursos que se van a estar destinando, y los especialistas en materia médica, psicológica legal, obviamente, etcétera, también preparados para atender estas iniciativas. Dejar de hacer un trabajo operativo y empezar a hacer un trabajo estratégico. También tenemos una pregunta de la gente que nos sigue por streaming. Bueno, nada más resaltando que el proyecto de norma lo que establece es identificar y prevenir. No va a sancionar en este momento. La primera etapa que nos permite la norma es identificar, evaluar mis factores de riesgos sociales, de riesgo psicosocial que tengo en la empresa, y establece de acuerdo al número de trabajadores que tenga la empresa. Aquellos que tengan 15 trabajadores tienen que aplicar ciertos instrumentos de evaluación, los que tengan de 16 a 50 otro tipo de instrumentos, y aquellas empresas con más de 50 trabajadores pues aplicarán otra serie de instrumentos que evalúan, ¿no?, los factores psicosociales, pero son multidimensionales. Tenemos desde lo que es carga de trabajo, la exigencia física o exigencia psicológica del trabajo. Tenemos también la evaluación de violencia en el trabajo, que es un poquito un tema difícil de tratar en las organizaciones, porque generalmente uno les entrega el cuestionario a los trabajadores, pero por miedo a represalias o que vaya a pasar algo, no contestan adecuadamente. Y si no sabemos qué pasa en la organización, no podemos controlar esos factores. Tenemos una premisa en lo que es salud en el trabajo: lo que no puedes medir, no lo vas a poder controlar. Entonces, bueno, pues yo creo que todo dependerá en la medida en que pueda aplicarse y adaptarse la norma a cada organización. Hay empresas que tienen más de 100,000 trabajadores, más de 160,000 trabajadores, otras tantas. Entonces, esto lo hace que sea difícil de aplicar o que sea que quede ajustada o al tamaño de la empresa y sus condiciones. La norma también permite que la propia empresa diseñe sus propios instrumentos de evaluación, siempre y cuando reúna ciertos requisitos de calidad, de confiabilidad del instrumento. Gracias. Pues si no hay otra pregunta, les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias.